Y bueno, en definitiva, todo esto es de cajón. Hay gente que, ya he dicho antes, que ni siquiera sabe que se habla a sí misma, pero piénsalo. ¿Tú estarías con una pareja que te habla mal? ¿Pasarías tiempo con amigos que te hablan mal? ¿Estarías a gusto en tu trabajo si tu jefe te habla mal? ¿Le hablarías a tu hijo como te hablas a ti mismo, a ti misma? En definitiva, ¿qué hay contigo? Tres, dos, uno. Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas, indagadores e indagadoras, al primer podcast informativo de Indagare. Hoy tengo a una personita que me está grabando detrás de cámaras, así que si me veis trasladar un poco la vista, para los que estéis viendo el vídeo en YouTube, es más que nada por eso. Empecemos el podcast. ¿Alguna vez te has parado a analizar lo que pasa por tu mente? ¿Has sentido la sensación de no poder controlar tus pensamientos y sentir ansiedad? ¿Sientes que tus pensamientos a veces no son tuyos? ¿Alguna vez has criticado a tu círculo cercano sin ni siquiera hacerlo de forma intencionada? Y la pregunta más importante que quiero hacer: ¿alguna vez tu diálogo interno te ha inmovilizado para no hacer algo que realmente sí que querías hacer? Estas son preguntas que os planteo, que quiero que tengáis bien clavadas dentro para que indaguéis en ellas, que si os las apuntáis mucho mejor, y que vamos a ir durante el desarrollo del podcast, vamos a ir solucionando, vamos a ir contestando. Y es que el podcast de hoy, este episodio va a constar del diálogo interno, de cómo conectamos con ese diálogo interno. Porque en un principio este episodio iba a ser grabado para la siguiente semana, pero a través de una experiencia que he tenido he decidido adelantarlo para esta semana. Y esta temática del diálogo interno va a constar de 3 partes. Primero, cómo conectamos con ese diálogo interno, cómo conectamos con esa vocecita que tenemos constantemente ahí dentro. Luego, en segundo lugar, cómo mejoramos esta relación con esa vocecita, cómo mejoramos esas palabras que nos decimos a nosotros mismos y mismas. Y en tercer lugar, otro tipo de herramientas que daré para sintetizar ambas partes en el tercer episodio. Así que vamos a empezar con una historieta, aunque no es tanto una historia, es más bien una analogía de cómo funciona nuestra mente y que denota mucho la importancia de escucharnos. La historia dice lo siguiente: había una vez un anciano sabio que vivía a las afueras de un pequeño pueblo. La gente venía de todas partes en busca de su consejo y sabiduría. Un día, un joven ansioso se acercó al anciano y le preguntó cómo podía liberarse de sus pensamientos negativos y del diálogo interno que lo atormentaban. El anciano sonrió y le dijo: mi querido amigo, la mente es como un jardín. Si no la cuidamos y la cultivamos con amor y atención, las malas hierbas del pensamiento negativo y la autocrítica pueden crecer descontroladamente. Pero si aprendemos a cuidar nuestro jardín mental, podemos cosechar los frutos del autocontrol y la paz interior. ¿Qué hizo el anciano? El anciano le dio al joven 3 semillas, en función de los pensamientos que iba teniendo durante el día, y le dijo que las plantara en su jardín. Una representaba los pensamientos positivos, la otra los pensamientos neutros, y la tercera los pensamientos negativos. El joven siguió el consejo del anciano y comenzó a observar los pensamientos como si fueran semillas, y las cultivaba en su jardín. Con el tiempo el joven aprendió a reconocer las malas hierbas del pensamiento negativo y arrancarlas antes de que pudieran arraigar. También cuidó de las plantas de pensamientos positivos, regándolas con gratitud y atención. Con el tiempo, su jardín mental se transformó en un oasis de serenidad y claridad. Y es que quizás, y aquí ya se acaba la analogía, menospreciamos mucho el poder de las palabras, el poder de lo que nos contamos a nosotros mismos. Hago este episodio adelantado porque ayer mismo, me fui con mi padre. De hecho, ya grabé este episodio en esa situación, con una vestimenta un poco extraña. En Instagram lo subí, no sé si algunos lo visteis. Fui a podar un terreno que él tenía y estaba plegado de malas hierbas, de zarzas y todo tipo de ecosistemas de animales que podemos llegar a pensar. Y es que es eso.
se asemeja mucho el campo fértil de la tierra con el campo fértil de la mente. Con tus creencias y pensamientos, tú cultivas emociones. Y con esas emociones llegas a acciones. O sea, según las emociones que tú sientas, tú vas a actuar de una forma o de otra. Y esas acciones te van a llevar a un resultado final distinto en función de tus pensamientos. Los pensamientos es la clave de todo. Aunque por encima de todo están las creencias. Que de eso ya hablaremos. Y hoy en día vivimos muy desconectados de este diálogo interno. De que si realmente nos escuchamos, mucha gente no sabe ni siquiera que se habla. Que se dice cositas a sí mismo, a sí misma. Y es que está muy claro, si no te hablas bien, no puedes estar bien. ¿Y cuáles son los tóxicos? ¿O cuáles son las causas, en primer lugar, de que el jardín tenga un mal aspecto? De que las malas hierbas proliferen, de que malas hierbas, zarzas, llamémosle como queramos. En primer lugar, la desconexión. En primer lugar, no ser consciente de que tienes un jardín en tu cabeza. De que con tus palabras puedes crear lo que quieras. Pero en segundo lugar, y también muy importante, y que es la raíz de todo, es la baja autoestima. La baja aceptación de uno mismo. Lo que lleva a tóxicos, por así decirlo, entre comillas, en nuestro jardín, como por ejemplo ansiedades, preocupaciones, miedos incontrolados, autocríticas a ti mismo deconstructivas, culpa por el pasado. Todo esto puede venir por, en primer lugar, comparaciones pasadas, o sea, comparaciones en redes sociales con tus seres cercanos o no tan cercanos, con lo que hemos dicho de la autoestima, con experiencias pasadas que hayas tenido con tu familia, con otros seres que te han hecho actuar así contigo mismo, con tener esos hábitos mentales negativos y sobre todo las expectativas irrealistas que podemos tener con respecto a nuestro entorno. Pero no pasa nada, porque la clave yo creo que reside en que nos demos cuenta que nosotros, en esta masa de 5 kilos que tenemos entre los hombros, tenemos un potencial inmenso. Tenemos el mayor don de la naturaleza. Esta masa de aquí, que ocupa el 2% de la masa de nuestro cuerpo, gasta alrededor, depende de la persona, hay personas que gastará menos, otros que gastará más, pero gasta alrededor del 20% de la energía de todo el cuerpo. Eso es una pasada. Es que es increíble. Y tenemos la gran capacidad, a través de la neuroplasticidad, de cambiar nuestras rutas neuronales con hábitos, con nuestra forma de pensar. Entonces, si cambiamos nuestra forma de pensar, podemos llegar a cambiar nuestros resultados en la vida real. Y esto, usando la metáfora del jardín mental, se puede asimilar mucho con que a mayor tiempo dejes descuidado tu mente, más te va a costar entrar a cuidar tu jardín, ¿no? Porque, por ejemplo, el terreno que teníamos que limpiar ayer llevaba 10 años sin ser cuidado. Imagínate si eres un chaval de 23 años que no se ha hablado bien en sí mismo casi nunca. Tienes un jardín de 23 años ahí que ha proliferado y que tienes que cuidar. Y es normal que cuando vayas a entrar a ese jardín lo veas y digas, wow, esto está súper descuidado, no quiero entrar ahí dentro, por favor, sáquenme de aquí. Pero la clave está en usar ese 1%, ese Kaizen, de, aunque sea el primer día, arrancar una mínima mala hierba. Y después, poco a poco, ir consiguiendo eliminar cada vez más, porque has conseguido el hábito de romper con esas malas hierbas, cada vez más quitarlas. Tener esa habilidad de observarlas y no enjuiciarlas, simplemente sentirlas. Y entiendo que puede ser muy costoso por lo que he dicho, porque cuanto más tiempo lo dejes, más grande se te hace. Pero la clave es armarse de valor y entender que para todo hay siempre 2 acciones a hacer. Para todo problema siempre tenemos 2 acciones. En primer lugar, creer que algo tiene solución, y en segundo lugar, empeñarse y no rendirse para obtenerla. Yo soy el primero que me ha hablado muy mal y que me sigo hablando de vez en cuando muy mal. Pero lo importante es ser consciente
Y yo, con respecto a mi autodiálogo de hace 2 años, lo he cambiado, he mejorado ciertas partes, aún queda mucho por mejorar, pero lo que quiero dar a entender es que esto es un camino muy largo. El jardín no lo vas a limpiar en un día, tienes que ir limpiándolo poco a poco, vas quitando una mala hierba de la esquina de allá, otra de por acá, un día estás mal y no quitas ninguna, incluso añades otras, pero otro día a lo mejor te animas y quitas toda la parte de atrás. Entonces, siempre van a haber altibajos, pero la clave está en que no pares, en que entiendas que tienes que cuidar ese jardín eres tú, vas a estar siempre contigo mismo. Entonces, la perspectiva que quiero dar es que todo tiene solución y que todo comienza en que seamos conscientes de ello. De hecho, Winston Churchill tenía una frase muy bonita que dice lo siguiente, dice: el precio de la grandeza es la responsabilidad sobre cada uno de tus pensamientos. Y lo mejor es que es entrenable, como he dicho antes, nuestra mente es neuroplástica, podemos cambiarla a cualquier edad, evidentemente a menor edad, más sencillo es cambiar tu estructura, pero de todas formas siempre se podemos cambiar, siempre la podemos entrenar y sentirnos mejor, porque esto del diálogo interno es una de las mayores pistas que tenemos hoy en día para alcanzar lo que dijimos del animal, ¿no? La analogía de indagar, seguir la pista del animal. La pista del diálogo interno, de cuidar nuestro diálogo, es de las mejores pistas que tenemos para realmente conectar con nosotros mismos y sentirnos bien en general en la vida. Entonces vamos a ir ya a la herramienta que quiero dar hoy para conectar con ese diálogo interno, ¿vale? Luego ya en el siguiente podcast miraremos cómo podemos entrar más en lo que nos decimos y cómo mejorarlo, que irá más relacionado con la autoestima y que yo lo veo un poco así, ya que cada uno lo vea como quiera. Y nada, con la meditación voy a decir lo siguiente. En primer lugar voy a dejar un link en la descripción del episodio, el cual ha llegado gente aquí y, o sea, hago un corte, ¿vale? Aquí ha llegado gente ahora mismo y quizás escuchemos voces de fondo, pero no pasa nada. Vale, sigamos con el podcast, con el episodio. En el link del episodio voy a dejar en la descripción voy a dejar un link sobre un blog de un chaval que sigo encarecidamente, se llama Víctor Reyes, de la marca Fitness Real, que explica muy escuetamente y muy brevemente y de una forma muy fácil de llevar a la acción lo que es la meditación. Y cómo, o sea, es una lectura de 5 minutos que perfectamente podéis llegar a leer y que os recomiendo mucho. Pero voy a dar unas pinceladas de lo que yo, cómo lo hago yo, ¿vale? Básicamente, meditar es la atención plena, es prestar atención a tus pensamientos y emociones sin enjuiciarlos, simplemente sintiéndolos. Se puede hacer de muchas formas, se puede hacer tumbado, sentado, de pie, por la mañana, por la noche, durante el día, cualquier hora, es que da igual. Sin embargo, yo os recomiendo que lo hagáis sentados, porque en primer lugar, de pie, si lo haces de pie, pues probablemente te caigas y la gravedad haga que te conectes con el suelo. Si lo haces tumbado, a mí me ha pasado muchas veces que me he dormido. Yo os recomiendo que os sentéis con la espalda recta, cómodos, ¿vale? Con las manos en el regazo y simplemente pongáis atención a algo. Hay muchas formas, puedes poner la atención a tu respiración, puedes poner la atención en pensar en una imagen mental, un paisaje, por ejemplo este paisaje que tengo detrás mía, en pensar en un punto en concreto. Hay muchas formas. Yo lo que más utilizo es la respiración, simplemente centrarme en cómo inhalo, cómo aguanto la respiración y cómo exhalo. Pero ya os digo que lo que realmente importa es que lo hagáis. Y ya lo veréis en el link que dejaré abajo, pero la clave no está en que leáis un montón de libros al respecto, que leáis un montón de blogs, que veáis todos los vídeos informativos al respecto de la meditación. No, lo que realmente importa es que la llevéis a cabo, que paséis a la acción y que lo probéis. Aunque parezca algo como súper místico, la meditación, voy a comprarme 4 ceras, voy a ponerme inciensos, música ambiental de meditación profunda del budista y me voy a poner pantalones anchos y camisa ancha, ¿no? No, o sea, realmente, y me voy a rapar, no. O sea, realmente la meditación se puede hacer incluso duchándote, estando aquí yo hablando, comiendo, escuchando un podcast, observando la naturaleza,
o como he dicho, sentado y observando la respiración. Esta es una herramienta muy importante para lo que estamos hablando, para conectar con ese diálogo interno, para aprender a escucharnos. Y escucharnos sin tomarnos a lo personal lo que estamos diciéndonos. Simplemente escuchándolo, sintiendo las emociones, escuchando los pensamientos y no enjuiciarlos. Simplemente que estén ahí como si fuese un observador, como si fuésemos observadores de nosotros mismos. Yo os recomiendo que leáis el link, porque en el link se especifica mucho mejor. Si en un futuro episodio os molaría que lo tratase mucho más, lo miraré. De hecho, en Instagram puse una encuesta y vi que como alrededor del 70 y algo % de vosotros y vosotras le da a la meditación, así que está muy bien, o por lo menos la habéis probado alguna vez, así que espero que le deis una oportunidad, porque es que con 10 minutos al día, 10 minutos, que literalmente es el 0,01% de nuestro día, ya se tienen unos beneficios brutales, mejoras cognitivamente, mejoras emocionales, mejoras con la conexión con tu diálogo interno, evidentemente, ¿no? Mejoras incluso físicas. En general tiene muchos beneficios y espero que le deis una oportunidad. Y para aquel que diga que no tenga tiempo, de verdad, si dices que no tienes tiempo, es como decir que no tienes tiempo para poner gasolina al coche porque estás demasiado ocupado conduciendo. O sea, por favor, dedicámosles un rato, porque vivimos muy desconectados de nosotros, nos insultamos, nos decimos cosas muchas veces muy nocivas, y con este modus operandi no vamos a llegar acá a ningún lado. Otra herramienta que quería dar es la de llevar un diario, pero esta me la voy a guardar para otro episodio, porque no quiero alargar este y quiero dedicarle un buen rato a lo del diario de los pensamientos. Me parece muy bonito, pero sin embargo pues sí que voy a dar una pincelada, y es que si en algún momento del día sentís que queréis expresar lo que tenéis en la cabecita rondando, y una buena herramienta para ello es coger un papel, un boli, cogerte a ti, estar sin ningún tipo de estimulación y escribir lo que sientes. Simplemente ponerte a escribir, es muy terapéutico. Pasar de lo que está en el aire al terreno, pasar de la energía del aire a la energía de la tierra. Y te dará una gran percepción de lo que estás sintiendo, de cómo te expresas y de lo que realmente te estás diciendo. Así que ya vamos a pasar al final a una síntesis del episodio, con una frase que me gusta mucho, y es la siguiente: el que conoce a los hombres es sabio, el que se conoce a sí mismo es poderoso, el que vence a los otros es fuerte, el que vence a los demás, el que se vence a sí mismo es poderoso. Lao Tse, del Tao Te Ching. Y bueno, en definitiva, todo esto es de cajón. Hay gente que, ya he dicho antes, que ni siquiera sabe que se habla a sí misma, pero piénsalo. ¿Tú estarías con una pareja que te habla mal? ¿Pasarías tiempo con amigos que te hablan mal? ¿Estarías a gusto en tu trabajo si tu jefe te habla mal? ¿Le hablarías a tu hijo como te hablas a ti mismo, a ti misma? En definitiva, ¿qué hay contigo? ¿Qué hay contigo? Porque hay una reflexión que yo tengo al respecto, y es que en la gran parte de maltratos, aunque depende de muchos otros factores, pero en la gran parte de maltratos, el que es maltratado o maltratada, primero es porque se maltrata a sí mismo, a sí misma. Si alguien se habla bien a sí mismo, tiene una buena autoestima, no va a dejar que otra persona le maltrate, en la gran parte de casos, ¿no? Entonces todo empieza en que tú a ti mismo no te maltrates. Así que quiero que cojas papel y boli un momento, porque voy a hacer unas preguntas para que tangibilices esos pensamientos que estás teniendo. ¿Tu diálogo interno es amistoso? ¿Tu diálogo interno te ayuda? ¿Tu diálogo interno es duro? ¿Tu diálogo interno es demasiado crítico? ¿Es justo contigo? ¿Incluye insultos y menosprecios? ¿Te sirve de algo? ¿Mejora tu vida? Y como he dicho antes, tranquilo, tranquila, si esto no es así, si te das cuenta de que es mejorable, porque ya he dicho que con constancia y conectando con ese diálogo, cada vez el camino se abre mucho más. Cada vez te das cuenta de la dimensión del jardín, lo puedes ver más con perspectiva, lo puedes ver desde arriba y dices, vale, esto es lo que tengo.
y esto es lo que tengo por mejorar. Ya en el siguiente episodio le daremos caña a cómo podemos mejorarlo. Entonces ya, para acabar, toda la información y todo lo que he dicho está en libros y blogs que he leído. Cualquiera que esté interesado en conocerlos, que me escriba y se los menciono. Y recuerdo que aunque esta información sea de fácil acceso y gratuita, no hay que menospreciarla. Esto es de mucho valor, y aunque he dicho antes, es de cajón, vale, sí, es de cajón, pero por favor, démonos cuenta realmente de la importancia. Nosotros somos la persona con la que más tiempo vamos a pasar. Por favor, cuidaos. Me despido, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio, y nada, este ha sido el primer episodio informativo de Indagare. Próximamente tendremos una entrevista la semana que viene con un amigo, y el fin de semana el siguiente episodio de esta serie del diálogo interno, ¿vale? Así que nada, hasta la próxima, indagadores y indagadoras, y muchísimas gracias por venir. Un momento, no pares el vídeo, que voy a enseñar el lugar en el que estamos. Mirad qué maravilla, la montaña del Mango con las vistas al mar. En fin, disfrutemos de lo que tenemos aún, de la naturaleza, y disfrutemos de la vida, va. Hablémonos bien. Chao, chao.